Radio 13 Noticias presenta la entrevista con Jorge Santa Cruz. Presentan el examen en la UNAM 167,000, se quedan 14,700. Son miles los rechazados. Solamente para el próximo semestre, el número de rechazados ascenderá a más de 200,000 mexicanos. 200,000 mexicanos que no tendrán la oportunidad de ingresar a la universidad pública. 200,000 mexicanos, 200,000 muchachos sin universidad y muy probablemente sin trabajo. ¿A dónde se van? Fíjense, en el primer concurso de la Universidad Nacional Autónoma de México hubo 104,000 aspirantes, se quedaron 9,200. En el segundo concurso hubo 58,000 aspirantes, entraron 5,998. En el Poli se registraron 72,000, pero pues solamente había alrededor de 20,000 lugares. En la UAM, en la Autónoma Metropolitana, 40,000 aspirantes aceptados, algo así como 7,416. A este problema de restricción de la matrícula debemos agregar el problema de reducción de recursos, la baja calidad en la formación profesional y la falta de fuentes de trabajo para absorber estos jóvenes. Por eso hoy está con nosotros y le damos muchísimo las gracias el doctor Alejandro Gertz Manero, rector de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México y presidente del Consejo del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, Asociación Civil, el Ceneval. Doctor. Don Jorge, mucho gusto. Brevemente, el doctor Gertz es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Empezó su vida académica en 1965 como catedrático titular del Instituto Tecnológico de México. También ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en la Universidad de Anáhuac, en el Centro de Restauración del Patrimonio Cultural México UNESCO, en la Escuela Nacional de Restauración y Museografía. Fue secretario general e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y fundador y director general del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República. En 1995 fue elegido rector de la Universidad de las Américas, Asociación Civil. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Educación y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, ACE-FIMPES, desde 2006. FIMPES es la que se encarga de, a ver si estoy en lo correcto, doctor, de certificar, ¿no?, la calidad de las universidades privadas. Es el organismo que certifica a las universidades privadas de alta calidad. Y el doctor Gertz ha escrito por ahí media docena de libros y su servidor lo lee desde hace mucho tiempo en el Universal y en otros medios. Doctor, es un gustazo que venga aquí a Radio 13. Para mí, don Jorge, muchas gracias. Caray, hablamos de la reforma petrolera. Sin duda es necesario que saquen a Pemex del estado en que se encuentra, sin duda, claro, sin politizar el tema. Pero como que a los políticos no les corre igual prisa porque haya una buena educación, porque los jóvenes se preparen bien y encuentren dónde trabajar, doctor. Y fíjese usted que ese es el gran proyecto que lanzó al éxito a países como la India, China y el sureste asiático. Ellos primero tuvieron un gran proyecto educativo y de capacitación y de inserción de sus juventudes en el gran proyecto de crecimiento, y después vinieron los demás proyectos. ¿Y por qué nosotros no? Pues por la misma razón de lo que nos pasa en muchos otros aspectos. Usted y yo ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. Doctor, ¿tenemos esperanzas? Por supuesto. Mire, este país tiene una capacidad y unos recursos humanos tan extraordinarios que, a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido, de todos los problemas por los que hemos pasado, México sigue siendo un país extraordinariamente atractivo para la inversión, para la producción y para el crecimiento. Es decir, los mexicanos somos mucho más que los obstáculos que tenemos que enfrentar. Sin embargo, vemos que las universidades públicas pues no tienen los recursos, llamémosles, indispensables, ¿no? Si hacemos comparaciones, se gasta muchísimo más en el aparato electoral, en los IFES, en el IFE, en los institutos electorales de los estados, en los tribunales electorales de los estados, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en las universidades. No tengo los datos, pero seguramente es cierto. Por ahí tenía yo datos de que al 2007, en 3 años,
no miento, 2006, en 3 años se habían gastado algo así como 67,000 millones de pesos en elecciones, de todo tipo. Si parte de ese dinero se fuera a las universidades privadas, perdóneme, corrijo, a las universidades públicas, yo creo que empezaríamos a atacar de fondo el problema. Además, miren, nos tenemos que unir todos los mexicanos. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que parece que estructuralmente nos obligan a enfrentarnos a unos con otros. Es decir, cuando lo que debemos estar enfrentando son los problemas. Entonces, se genera una especie como de lucha entre universidades públicas y universidades privadas. Claro. Lo que debería ser es una lucha en contra del analfabetismo, de la falta de educación, de enfrentar los problemas juntos. Al fin y al cabo, los mismos mexicanos somos los que estamos en una universidad o en otra, sea pública o privada. Los mismos mexicanos son los que acuden a las escuelas públicas o privadas. Es decir, lo que les deberíamos de garantizar a todos es la calidad de sus estudios, donde quiera que los obtuvieran. Usted, como presidente del Consejo del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Ceneval, ¿qué propuestas tiene? Mire, el Ceneval es una institución que tiene como tarea, es una asociación civil que tiene como tarea hacer los exámenes de calificación y de resultados de los distintos niveles educativos. Entonces, yo en este caso no podría hablar por cuenta de una institución de esa naturaleza, entonces lo hago a nombre de la Federación Mexicana de Instituciones Privadas, ahí sí, y en ese aspecto sí tenemos una propuesta que es muy clara. Mire, yo creo que el problema usted lo señaló con mucha precisión. Es decir, nada más en el área conurbada del centro del país hay más de 200,000 alumnos rechazados. En el resto del país las cantidades no las conocemos porque no se dan a conocer públicamente, pero debe de ser un número importante. Es decir, esos muchachos, ¿a dónde van a ir? ¿A las universidades, Patito? Porque no van a ir a las universidades que cuesta las colegiaturas una cantidad que ellos no tienen en su gran mayoría. Sí, pues se van a las universidades, Patito, en el mejor de los casos. Si no se van ahí, van a encontrar trabajo en las condiciones en las que están y han pasado 12 años estudiando y no tienen un conocimiento real de nada, porque tienen conocimientos generales, pero no tienen una capacitación para el trabajo, para poderse ganar la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el otro extremo? El crecimiento del narcomenudeo, el crecimiento de las adicciones, el crecimiento de los delitos, el número enorme de jóvenes que se van a los Estados Unidos a trabajar en forma ilegal, las áreas de tensión que se van generando en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque este problema no nació ayer ni hace un año, viene creciendo prácticamente desde 1960. Se ha ido multiplicando. Todavía hace 2 años el número de rechazados era de 100 y tantos mil. Ahora ya son más de 200,000. ¿Cuántos van a ser dentro de 2 años o dentro de 3? Pues que estaríamos hablando de, si se mantiene la tendencia, 250,000. Fácilmente. 220,000, 240,000 o más. Bien, entonces, es decir, vamos a esperar como siempre a que los problemas nos atropellen y vamos a estarlos ocultando y disfrazando y maquillando hasta que ya sean imposibles de controlar como lo vemos en otros aspectos.